al profesor Walter Guanarro. ¿Correcto? Un fuerte aplauso, por favor. El profesor es psicólogo por la Católica, maestro en Ciencias Sociales por Flaxon, México. Estudió modelos matemáticos orientados a problemas sociales en la Universidad de Michigan. Ha trabajado en los últimos 20 años alternadamente para los estados de Perú y los Estados Unidos en distintas posiciones. Ha enseñado en la PUC en Psicología, Ciencias Sociales y Maestría de Ciencias Políticas en dicha casa de estudio. Además, en la Universidad de Villarreal ha hecho su maestría también en lo que es pregrado de Sociología y en la Escuela de Maestría. Sus temas de interés son las relaciones intertécnicas en sociedades modernas, educación y epistemología, pero vinculada a la sociología del conocimiento. A su vez, también muchos intereses más. Además, llega como Premio Nacional de la Academia de Ciencias de México por un trabajo sobre Perú, inédito, y cuenta con más de 30 publicaciones. Actualmente es jefe de gabinete del viceministro de Gestión Pedagógica, Ministerio de Educación. El tema que en este caso va a dar ponencia es de Foucault. Se titula Las modernidades incumplidas de Michel Foucault. Un fuerte aplauso, por favor. Recordarle, profesor, que son 40 minutos de... Perfecto. Bueno, buenas tardes. Me voy a tomar un par de minutos primero para hablar de mi relación con San Marcos. Yo sé que a ustedes no les importa, pero la verdad es que quisiera mencionarla. San Marcos para mí es mi barrio chico. Yo vivía en una urbanización acá a 4 o 5 cuadras y en realidad esto era una extensión de mi barrio. El estadio ha sido el sitio donde he jugado fulbito probablemente más horas en mi vida junto al patio de mi colegio. Era también el sitio donde me metía a clases siendo todavía escolar a oír a profesores que suponía que en algún momento me tocaría escuchar. San Marcos es también algo que he escuchado desde que nací, porque mi papá estudiaba en San Marcos en la Facultad de Economía cuando era yo una criatura. Y San Marcos es el sitio donde mi abuelo dictaba literatura española en los años 50. Dicho todo esto, nunca había podido dar una charla en la Universidad de San Marcos. Por lo que comprenderán que me puedo emocionar en algunos momentos de esta sesión. Tenía una charla preparada que es un poco larga, pero sé que contamos con 1 hora y media y la generosidad de ustedes, entonces estoy seguro que podremos manejar bien el tiempo. Antes que nada, antes de empezar con Foucault, quería leerles una cita de Nietzsche que probablemente algunos de ustedes conocen. Es un texto de un Nietzsche joven que se llama De la verdad y la mentira en sentido extramoral. Bueno, algunos de ustedes pueden sentirlo insultante por el final del texto, pero en realidad quítenle toda connotación peyorativa. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro Nietzsche. En algún apartado rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se congeló, los animales inteligentes hubieron de perecer. Alguien podría inventar una fábula semejante, pero con todo no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso, cuán sombrío y caduco, cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existía. Cuando de nuevo se acabe todo para él, para el pensamiento, no habrá sucedido nada, puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana.
no es sino humano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los goces del mundo. Pero si pudiéramos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída de ese mismo patos y se siente el centro volante de este mundo. Nada hay en la naturaleza, por despreciable e insignificante que sea, que al más pequeño soplo de aquel poder del conocimiento no se infla inmediatamente como un odre. Y del mismo modo que cualquier mozo de cuerda, esa es una expresión pues del siglo XIX, ¿no?, quiere tener su admirador, el más soberbio de los hombres, y acá me van a disculpar porque esto no es, como digo, peyorativo, el más soberbio de los hombres, el filósofo, está completamente convencido de que desde todas partes los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y pensamientos. Esta cita de Nietzsche es una cita que hace Foucault en algunas intervenciones coloquiales, por ejemplo, en una larga entrevista que tiene con una revista de psicoanalistas lacanianos, que como seguramente ustedes conocen, no son psicoanalistas en el sentido clínico, sino que más bien son psicoanalistas, digamos, teoréticos. Y sin embargo, lo que voy a tratar de mostrar entre varias hipótesis que les voy a proponer esta tarde es que a pesar de eso, difícilmente la obra de Foucault estaría alineada con estos pensamientos iniciales, porque en el fondo encontramos en él una apuesta fuerte por una razón indagante del entorno que lo rodea. A pesar de que obviamente por su momento vital, por las lecturas que tiene, sea un cuestionador de la razón occidental como es construida. Entonces, dicho eso, esta cita no es entonces ilustrativa, digamos, del pensamiento Foucaultiano, pero sí podría ser vista como un primer orientador, sobre todo en los años de juventud de nuestro, vamos a llamarle por ahora filósofo, porque es una de las últimas preguntas que tengo para la discusión de ahora. ¿Dónde se le puede catalogar a este pensador? Bueno, lo primero que quería decir es que es difícil saber qué busca un lector en Michel Foucault, habiendo transcurrido ya varios años más de 20 años de su muerte. En realidad estamos pasando o acercándonos, hemos pasado los 30 años ya, me parece. Esto me he dado cuenta en las veces en que me ha tocado exponer de ese autor, que depende mucho del público que tenga al frente. Digamos, es distinto, y es como Foucault fue presentado en nuestro país, es distinto tener a un público de psicólogos y gente vinculada a la ciencia, sí, de historiadores o filósofos. En este caso, lo que puedo ofrecer es una lectura de algunos textos de Foucault en los que me apoyo para afirmar que nuestro autor desecha las respuestas que da la historia que da él mismo en Historia de la Locura, especialmente la tesis de la exclusión de la locura como base de la construcción de la razón occidental, pero conserva, mejorando su formulación, las preocupaciones que lo impulsaron a desarrollar ese texto. Una de las hipótesis que les trato de proponer, que además he reencontrado en otros autores, es que Foucault, en realidad son dos Foucault, así como se dice de Wittgenstein, que hay dos Wittgenstein. Foucault es el Foucault de Historia de la Locura. Foucault es además y de algunos textos que lo continúan, que no son, digamos, tan extensos y a veces no tan conocidos. Foucault es el autor de una serie de textos que implican un momento más bien teórico en el que quiere reflexionar sobre las herramientas conceptuales que está usando para trabajar los temas que él trabaja. Y finalmente Foucault pasa a hacer otra cosa, ¿no? Para esto hay una serie de afirmaciones, de ideas, negaciones sucesivas de esas ideas, que terminan conformándolo como un pensador no solo original,
sino además, si uno, digamos, agarra y dice, vamos a leer este pedazo de Foucault de sus años mozos, vamos a leer ahora esto de su adultez, probablemente contradictorio, ¿no? Y eso que suena horroroso o sonaba horroroso en los tiempos de la Ilustración, tiene que ser algo absolutamente razonable y aceptado en los tiempos en que vivimos por quienes se dedican al pensamiento. Entonces, voy a leer la ponencia, por ratos paro para, ¿cómo se llama?, para hacer algún comentario. Es una ponencia un poco larga, pero que creo que está suficientemente explícita como para que no requiera muchas aclaraciones. Entonces, 30 años atrás, Michel Foucault tenía la imagen de un objetor de la práctica del encierro, entre quienes se dedicaban a la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis. Una especie de antipsiquiatra francés un tanto difícil de leer. A 20 años de su muerte se le recuerda mejor por sus posiciones respecto a las relaciones entre poder y saber, poder y verdad. En el camino, entre una imagen y otra, a veces se pierde el hecho de que su reflexión sobre las mencionadas disciplinas, sí, le pongo disciplinas CIA, psicología, psicoanálisis, psiquiatría, sobre las mencionadas disciplinas sí resulta fundamental para construir las otras piezas de su pensamiento. A continuación intentaremos recuperar esta conexión en algunos de sus principales textos. Por si acaso, la primera carrera que elige Michel Foucault es psicología. Es un alumno del Colegio La Salle, de francés, que es el equivalente acá de La Salle peruano, de Lima y Cusco. Y decía, lo primero que estudia es psicología. Y después, como digo, se vuelve este pensador inclasificable que trataremos de dilucidar en este momento. Probablemente la primera imagen que mencionamos, el Foucault anti-asilo, el Foucault anti-manicomio, se origina en un examen de las ideas propuestas en Historia de la Locura. Lo que trataré de demostrar es que nuestro autor desecha en posteriores desarrollos las respuestas que él mismo había elaborado y puesto en circulación en ese libro. Historia de la Locura es su tesis de doctorado, Historia de la Locura en la época clásica. Voy a hacer un pequeño resumen de esta obra, pero este texto es, digamos, el gran presentador de Foucault en sociedad. Si se le conocía como un tipo brillante en la conversación, siendo muy joven, la obra que sella, digamos, este lugar, este sitial que tiene Foucault es Historia de la Locura en la época clásica. Y además, con excepción de algún texto de Víctor Lee Carrillo, un filósofo peruano que hizo unas charlas sobre estructuralismo en el Perú en los años 60. Además, es la imagen con la que Foucault fue presentado en sociedad, digamos, en el Perú, entre intelectuales. De hecho, en los años, en el año 80, Fidel Tubino, filósofo de la Católica, desarrolla un primer curso hasta donde yo he podido investigar, yo fui alumno de ese curso, sobre Michel Foucault, pero el centro de su interés era esta Historia de la Locura, entre otras cosas porque los otros libros que vamos a comentar no se habían escrito todavía. Vaya, imposible, ¿no?, comentar libros que todavía no se habían escrito. Por si acaso yo digo tonterías a veces y en realidad son chistes, sino que no se nota por el formato charla, ¿no es cierto? Entonces, me disculpan los que además no se empaten con mi sentido de humor, que son mucha gente. Bueno, Historia de la Locura, especialmente refutaba él mismo, sin decirlo, refutaba aquella tesis sobre la exclusión de la locura como base de la construcción de la razón occidental. Pero es un autor que a la vez conserva las preocupaciones que lo impulsaron a desarrollar ese texto. Por ello, postulo la existencia de una crisis en el pensamiento de nuestro filósofo que se produce alrededor del año 1970, que se manifiesta en un quiebre entre dos Foucault. En realidad hay muchos más, pero los otros no interesan para este trabajo. Uno es esencialmente el de Historia de la Locura, texto al cual dedicaremos una larga reseña. El segundo Foucault, en
empieza a gestarse a fines de la década de 1960 y alcanza su clima en Vigilar y Castigar, el que les voy a contar también un poco, pero considero es el libro más interesante que Foucault publicará en vida. Otra pretensión de este ensayo es demostrar que el psicoanálisis fue uno de los interlocutores permanentes del filósofo que nos ocupa. A través del desarrollo de su trabajo, Foucault mantuvo con esta teoría relaciones de acercamiento y alejamiento, aunque con el pasar del tiempo se intensificó su rechazo hacia los postulados psicoanalíticos. Este trabajo se ha desarrollado mediante la lectura cronológica de los textos y no desecha las referencias a elementos biográficos del autor. Esta manera de proceder, el estructuralismo que estaba de moda hace ya muchos años hubiera considerado escandalosa, las referencias a la biografía del autor para entender algo de su obra, parece la más sencilla y efectiva para cumplir con la tarea que tenemos por delante. Debo además confesar una deuda fundamental con la lectura que hace Didier Ribon de la vida y obra de Michel Foucault. Didier Ribon es un biógrafo de Foucault. Los principales textos que revisaré en orden cronológico son Historia de la locura, Las palabras y las cosas, Vigilar y castigar, el volumen 1 de Historia de la sexualidad, que él subtitula La voluntad de saber, copiando el título de Nietzsche. Antes de la revisión cabe hacer algunas acotaciones sobre Michel Foucault. Hubo un Foucault antes de Foucault. Antes de estos dos Foucault a los que me refiero, hubo un Foucault que en 1954, siendo un psicólogo joven, publicó un texto titulado Enfermedad mental y personalidad. Considerablemente entusiasta respecto del psicoanálisis y muy marcado por un marxismo militante. Él fue militante del Partido Comunista en su juventud. En este texto luego sería corregido en una edición del año 1962. Yo sé que ya les hablo de prehistoria, ¿no? Para mí todavía tengo recuerdos de esos años. Cuyo título le cambió el título, Enfermedad mental y psicología. El Michel Foucault de aquel entonces no era aún el pensador que recordamos hoy con admiración. Historia de la locura. Historia de la locura en la época clásica tiene como objetivo principal, en realidad el objetivo principal, como todas las tesis de doctorado, es que te den el título de doctor. Pero, digamos, como objetivo principal de la investigación es analizar la experiencia de la locura desde el Renacimiento hasta la modernidad. Con un sustento bibliográfico considerable, Foucault busca los orígenes de la locura en el ámbito de una experiencia históricamente constituida, conformada por prácticas institucionales, procesos socioeconómicos y formas de discurso, de cuya confluencia surge la figura cultural de la enfermedad mental. Eso es un intento que han hecho varios autores, situar la locura, tratar de entender que la locura es más un síndrome social que un síndrome psicológico, tratar de entender que las sociedades determinan qué cosa llamamos locura y qué cosa no. Esto es un poco el intento de este autor en este primer texto importante. Esta hipótesis se opone notoriamente a la idea según la cual la enfermedad mental existió siempre y la psicología y la psiquiatría poseen un saber atemporal respecto de ella. No hay un saber atemporal sobre la locura, es una de las hipótesis fuertes de este texto. Foucault considera que en el Renacimiento se sucedieron y coincidieron dos formas de entender la locura. Por un lado se consideró la locura como recíproca de la razón y por otro se la observó como integrante de la razón de una forma secreta, velada, subterránea. La primera responde a la convicción, la primera forma responde a la convicción de que el mundo es locura ante los ojos de Dios. Para Calvino, por ejemplo, la locura es la dimensión propia del hombre comparada con la razón omnipotente de Dios. Dios, ¿no? Este ente hipotético tendría esta visión del mundo omnipotente, omnipresente, atemporal, vería la realidad tal cual es. Por lo tanto, cualquier percepción que los hombres construimos sobre la realidad comparada con esta visión eterna, gloriosa, magnífica y omnisciente de Dios, pues sería casi una nulidad.
en ese sentido habría locura en los locos y habría locura en los cuerdos. Todas nuestras versiones de la realidad serían simplemente malas versiones, pobres versiones, versiones de locos de la realidad. Es decir, si Dios es el ser y la verdad, el hombre que vive inmerso en la locura, en la verdad parcial, es nada ante la verdad suprema. En este sentido, razón y locura se contemplan y contraponen en la relación entre la razón divina creadora y la locura propia de la criatura humana. Ustedes entenderán que Foucault no está diciendo que eso sea así. Lo que dice es que en el Renacimiento, una de las vertientes de entender la locura, concibe la locura como esta forma negada de percibir el mundo, en la medida en que los creyentes creen que Dios es esta imagen, este personaje omnisciente. La segunda forma, en este sentido, razón y locura se contemplan y contraponen en la relación entre la razón divina creadora y la locura propia de la criatura humana. La segunda forma surge de una torsión histórica en la que la locura se integra a la razón, no como contrapuesta, sino como coincidente. Se acepta la duplicidad razón-locura en la medida en que la locura se manifiesta como una de las facetas de la razón. Aparece así la admiración por la sabiduría que ofrece la visión de locos sublimes, por ejemplo los poetas. En la locura habría un saber que los cuerdos no logramos entender, y entonces en algunas formas, sobre todo del arte, se mostraría una verdad a la que solamente de este modo, contactándonos con la locura, podríamos acceder. Sin embargo, aunque hay una circularidad entre la razón y la locura, existe una diferencia. Todo es locura, pero hay una locura loca, que es esta que trasciende, digamos, lo evidente para ir más allá. Yo sé que va a sonar mal, pero imaginen, o sea, hay una frase de Saint-Exupéry en El Principito, que dice, a ver, ¿qué dice la frase? ¿Hay un voluntario o no? Ya, voy a decirlo yo, esto de lo esencial es invisible a los ojos, ¿ya? Más o menos por ahí va la cosa esta. De paso, fíjense que en ese libro de Saint-Exupéry, que ya nadie lee, ¿no? Porque todos estamos viejos, 2 páginas antes dice, lo invisible no se ve, ¿no? Cosa que es una obviedad, pero es un antecedente inmediato de la frase, lo esencial es invisible a los ojos. En fin, así pasa. Pero hay una locura loco necia que rechaza la razón y una locura sabia que manifiesta la verdad de la razón. Un ejemplo, el Quijote, ¿no? El Quijote que en su locura se pierde por la literatura, por el arte, y que entonces nos permite dar una especie de lección moral, que es una cosa bien propia de la época. Acuérdense las fábulas de La Fontaine, es propia de una época dar lecciones morales. Entonces la obra de arte, entre otras cosas, en muchos de sus encarnaciones, termina dando lecciones de moral. Bueno, esta es la locura sabia que aparece en los locos de los que se estaría pensando en el Renacimiento. El cambio en la manera de concebir la locura no recae tanto en el loco concreto, sino más bien en el loco tomado como símbolo. Cervantes, por ejemplo, crea la figura del hombre que se vuelve loco a causa de la ficción. De este modo se establece un juego entre ficción y realidad que pone en tela de juicio la razón y lo real. Hay todos estos juegos renacentistas que hemos heredado, que están muy presentes, por ejemplo, en la literatura y en el cine francés, que establecen un distanciamiento que al final terminan preguntando, bueno, ¿vivimos la realidad que vivimos o una especie de ensoñación, es una especie de ilusión? Y esto no solamente se expresa, digamos así, en términos de paradojas verbales, sino que también se expresa en obras de cine. Se me ocurre ahorita El Inquilino de Polanski, que es una película que aterra desde el principio hasta el fin, pero que además nos deja esta idea de distanciamiento, y un montón de obras más que de repente las podemos conversar luego. Hasta el Renacimiento los locos estaban más allá de la cotidianeidad, se los dejaba hacer. Había esta idea loca, ¿no?, de soltarlos en una nave, la Stultifera Navis, la nave de los locos, por los ríos de Europa, que iba a la deriva por ríos y mares. El gran cambio se produce a partir del siglo XVIII,
la edad clásica para los franceses, cuando la locura comienza a serle recluida en un lugar de encierro. El loco comienza a verse como el diferente que está del otro lado, más allá de los límites de lo razonable, representados por los muros del encierro, del manicomio, del asilo. El mundo clásico, siglo XVII y XVIII, se cinde entre lo que pertenece a la razón y lo que no. Esta es la tesis central de la historia de la locura. Se excluye lo indeseable, la sinrazón, y se preserva lo deseable, la razón. Desde esta perspectiva se podría decir que el famoso cogito ergo sum cartesiano fue posible gracias a la exclusión de la sinrazón reducida al silencio. Ahora bien, la sinrazón comprendía una amplia gama de categorías sociales. El loco no estaba solo, se le encerraba junto a homosexuales, impíos, sacrílegos, blasfemos, alquimistas, herejes, iluminados, degenerados, disipadores, ladrones, suicidas, libertinos, brujas y prostitutas. Foucault establece en 1656, año en que se decretó el establecimiento del Hospital General en París, como fecha clave para el estudio del encierro en la experiencia neoclásica de la locura. El Hospital General estaba dedicado a atender a aquellos que no podían pagar la atención de los médicos de la época. El loco era solo uno de sus posibles internos. Se alojaba sobre todo a los pobres, aunque se les denominaba de diversas formas: válidos, inválidos, enfermos y convalecientes, curables e incurables. Los locos, los enfermos y otros anómalos también eran encerrados, aunque no fueran pobres. En el establecimiento existían elementos de tortura y el director poseía un poder intermedio entre la justicia y la policía. Inicialmente pensado para desarrollar un internamiento que incluía lo que hoy se denomina terapia ocupacional, el encierro terminó siendo un lugar de ociosidad y confinamiento, de amontonamiento de personas. Una de las tesis más importantes de Foucault es que en estos lugares de encierro no se consideraba enfermos a los locos, pues el orden médico todavía no había adquirido el poder que tendría posteriormente. ¿Cómo así accede el saber médico al territorio de la sinrazón? Como digo, no es que había un tratamiento para los personajes que se metían en el Hospital General. Lo que había era un espacio donde se amontonaba gente que era excluida del funcionamiento normal de la sociedad de esa época. ¿Cómo accede el saber médico al territorio de la sinrazón? Foucault afirma que recién en el siglo XVIII, el paso entre el neoclasicismo y el comienzo del positivismo, la dicotomía razón sin razón se reemplaza por la de normal patológico, con la injerencia del discurso médico. Mientras que el internamiento neoclásico no se discriminaba entre los límites de la sinrazón, algunos teóricos de la medicina consideraban la locura una enfermedad. A fines del XVIII la locura y la medicina entran en contacto. De este encuentro surgieron los postulados de la psiquiatría positiva. La internación dejó de ser un encierro indiscriminado con estructura jurídica para convertirse en un aislamiento, también podría llamar aislamiento, para locos con estructura predominantemente médica. Desde este momento la locura aparece bajo la figura de la alienación en el sentido más francés, que no es, digamos, esta categoría que usa Marx, por ejemplo, sino la enajenación, el ser un enajenado. Y el discurso médico se conforma como un horizonte humanístico que posibilitó una experiencia humanitaria hacia los alienados. Sin embargo, Foucault considera que los cambios en los hospitales y casas de encierro no implican un progreso de actitudes humanitarias, sino que la nueva forma del encierro decretado por la medicina funciona como órgano de gestión, como estrategia de moralización impuesta a los internos. Si bien se soltaron las cadenas que mantuvieron a los locos atados a un lugar físico, cosa que era propia de la... aparece el inconsciente como un descubrimiento. Buscando la esencia de lo humano, nos hemos dado con que por lo menos lo humano no está en la racionalidad. No habría una naturaleza del humano y menos una identidad entre racionalidad y género humano. Ese inconsciente fue observado por la etnología y por el psicoanálisis desde perspectivas diferentes. Dice Foucault: el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber humano.
al tomar una cronología relativamente breve y un corte geográfico restringido, puede estarse seguro de que el hombre es una invención reciente. El saber no ha rondado durante largo tiempo y oscuramente en torno a este concepto de lo humano y a sus secretos. De hecho, entre todas las mutaciones que han afectado al saber de las cosas y de su orden, el saber de las identidades, las diferencias de los caracteres, una sola, la que se inició hace un siglo y medio y que quizá está en vías de cerrarse, dejó aparecer la figura del hombre. O sea, lo que dice es, solamente a partir del 19 tenemos esta idea de que existe una humanidad como esencia y además profetiza, digamos, que esta figura, el hombre, va a morirse para dejar paso a otro tipo de análisis. De hecho, voy a rajar acá de los estructuralistas, él avisoraba que eso iba a pasar en los autores franceses del estructuralismo. Y no se trató de la liberación de una vieja inquietud, del paso de la conciencia luminosa a una preocupación milenaria, del acceso a la objetividad de la que hacía mucho tiempo permanecía preso en las creencias o en las filosofías. Fue el efecto de un cambio en las disposiciones fundamentales del saber. El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento y quizá también su próximo fin. En este Foucault, el psicoanálisis intenta captar el discurso del inconsciente, designando a la muerte, al deseo y a la ley como condiciones de posibilidad de todo saber sobre el hombre. La etnología se interesa por los pueblos cuya historia es más o menos inaccesible, casi siempre pueblos sin escritura, y busca las invariantes de estructura para encontrar, tras las representaciones, normas, reglas y sistemas, estas disciplinas reflexionan sobre los límites exteriores del humano, no sobre una esencia por descubrir. Foucault cree que la irrupción de estos saberes decreta la disolución del hombre. Para ahorrarnos un poco esta lectura, voy a tratar de saltar sobre algunas partes, pero hay partes que creo que hay que leer. Este conjunto de textos fue un paréntesis breve de ambiciones teoréticas mayores. Eribon, el biógrafo, se pregunta si esos trabajos le gustaban a su autor. Su respuesta es negativa. Un producto al costado fue que Foucault en Las palabras y las cosas retoma los términos de episteme y doxa de Aristóteles, ¿no? Donde episteme es la reflexión sobre el conocimiento y la doxa el saber común, el saber vulgar. Esto también fue uno de esos elementos así individuales como viñetas que hace unos 30 años tomamos algunos como representativos del pensamiento Foucaultiano, ¿no? Ahora si uno mira esto, yo creo que habría que reivindicar otros aspectos. Episteme fue convertida por Foucault en una especie de horizonte cultural. ¿Qué se puede pensar en una época? Es un concepto que de todos modos vale la pena tomar en cuenta. Un poquito como usa Thomas Kuhn paradigma, ¿no? En el texto La estructura de las revoluciones científicas. Esto, como digo, estos 3 libros fueron un paréntesis corto dentro de una obra relativamente breve. En comparación a la obra de otros autores contemporáneos, la de Foucault se extiende apenas durante 25 años. Vamos, entre historia de la locura en la época clásica e historia de la sexualidad solamente hay 25 años, porque entre otras cosas murió para lo que es normalmente un autor filosófico, si ustedes quieren, a una edad relativamente joven, ¿no? Debido a la enfermedad que ha contrajo. Son los textos posteriores a aquellos que de alguna manera retoman las preocupaciones que inquietan a Foucault en Historia de la locura. O sea, hay un paréntesis teórico que trata de inventarse teorías, eso es estos 3 libros, Nacimiento de la clínica, que es como una especie de frontera entre Historia de la locura y esta historia de paréntesis teórico. Nacimiento de la clínica, Arqueología del saber y las palabras y las cosas. Son este momento en que intenta tener categorías para pensar lo que está pensando. Pero eso dura poco, y como dice Didier Eribon, probablemente son textos que no satisfacen a Foucault, a pesar de que lean ustedes las palabras y las cosas. Si tienen que escoger 3 textos de Foucault, yo escogería en primer lugar Vigilar y castigar, que es de lo que vamos a hablar ahorita. En segundo lugar, probablemente leería Historia de la locura en la época clásica. Y en tercer lugar, a pesar de que yo siento que es un texto con grandes fallas y además con mucha, lo que llamaría Antonio Zapata, el historiador, mucha faramaya, ¿no? Mucho fuego artificial,
leería las palabras y las cosas. Es un texto extraordinario, realmente, extraordinario. Bueno, pero vámonos entonces a esto que es el periodo final de Michel Foucault. Una crisis de poder, le pongo a esta parte. En Vigilar y Castigar, que es este texto al que me refiero, se toma un tiempo para escribir Vigilar y Castigar. Es como un regreso a este trabajo histórico para hablar de instituciones concretas, así como había hablado del asilo antes. En Vigilar y Castigar, nuestro filósofo retoma sus preocupaciones por el encierro y el disciplinamiento, de modo que es posible reconocer al Foucault de Historia de la Locura. Esta obra, Vigilar y Castigar, contiene una mirada al gran proceso de transformación de las formas institucionales de coerción de seres que deben ser disciplinados. Proceso que se desarrolló muy rápido entre 1750 y 1840. Un ejemplo que a mí me parece genial que pone este pata es los manuales del ejército francés entre estos dos momentos. En un primer momento el manual le recomienda al oficial identificar aquellos individuos que pueden ser los mejores soldados, ¿no? Entonces hay una serie de rasgos que debe buscar. Debe ser alto, debe ser robusto, debe tener cierta agilidad, y hay una enumeración de rasgos en este manual. En un texto que está a menos de un siglo de diferencia, el manual dice absolutamente otra cosa. La idea ahora, en 1840, es tomar a cualquier individuo, varón en esa época, a tomar a cualquier individuo y convertirlo en un soldado posible, ¿no? Y entonces los manuales ya no son de identificación de individuos que van a poder convertirse en soldados, sino de la construcción estandarizada de grandes aparatos estatales que le dan forma a la población. Uno de ellos, obviamente, es el ejército. El asilo sigue existiendo para aquellos que no entran en ninguna de esas cosas. Y el otro gran ejemplo de Foucault es obviamente la escuela, que es un aparato, digamos, lo hubiera dicho así Althusser, de quien voy a bajar ahora, un aparato de dominación del Estado. Pues de algún modo uno puede hacer una lectura paralela en Foucault. La escuela es un sistema de conformación de sujetos para que podamos, digamos, responder a necesidades sociales. Yo, como ustedes saben, me dedico a la educación, entonces para mí es un drama diario ver cómo hacemos que esto no sea así. Pero bueno, Foucault se acerca sin duda más a la Historia de la Locura. Si bien la descripción se centra sobre la prisión, Vigilar y Castigar es un libro sobre la prisión, también se hace mención a otras instituciones, la escuela, los centros de entrenamiento del ejército, entre otras. Pero además se nombran diversas disciplinas cuyo objeto en última instancia es el cuerpo. Vigilar y Castigar abordan la manera en que las mentalidades y las sensibilidades, pero también las políticas públicas y las prácticas que se derivan de ellas, se conjugan en un determinado momento para producir nuevas formas institucionales que permiten guiar o corregir la conducta de la población. Es como así, tocando el tema central de estas charlas, de estas clases magistrales, es como así la modernidad le da forma a los sujetos, ¿no? Como hay, digamos, no un molde, pero por lo menos un núcleo común que los estados modernos, en el sentido histórico de ese término, no en el sentido de nuevos, ¿no? Construyen individuos, cosa que no existía antes de esta época clásica, de esta modernidad. Foucault se acerca sin duda más a la Historia de la Locura, se halla más cerca del análisis de las formas de opresión que de las formas de pensamiento. Esta cercanía no implica una completa identidad. En primer lugar, los sujetos del encierro y disciplinamiento ya no son locos, sino son reclusos, prisioneros, niños. Por otra parte, el estilo de escritura es más transparente que el de Historia de la Locura y que el empleado en la fase teórica. Si ustedes leen los 3 textos que les mencionaba de la fase teórica de Foucault, creo que nadie más me llama esto el paréntesis teorético, ¿ya? Pero asuman que, digamos, se parece a... Bueno, son textos realmente trabajados para ser ilegibles. O sea, hay un esfuerzo real en la prosa de Foucault para dificultar el acceso a eso.
Es mucho el espíritu de esa época, digamos. Lacan es un ejemplo también prototípico de este escribir difícil para que no sea fácil el acceso, pero realmente a partir del cambio y del periodo que se toma para escribir Vigilar y Castigar, la prosa es otra, es una prosa mucho más directa, más accesible al lector, y en Perú, que tenemos esa cultura de valorar mucho el texto difícil, yo creo que Foucault tiene un logro personal y al mismo tiempo un logro en la historia del pensamiento al cambiar de estilo, al apostar por una prosa que se puede leer, una prosa que es razonablemente transparente. No digo que sea un lector fácil ni siquiera en esa época, pero es razonablemente transparente. Recordemos que asimismo ya no está presente como leitmotiv la oposición sin razón para explicar la racionalidad de Occidente. ¿Qué es la hipótesis de historia de la locura? En todo caso, en esta obra ya no encontramos como explicación de fondo esta partición locura sin razón. Y sospecho que nadie le pediría luego de leer Vigilar y Castigar que esto fuera verdad, defender esta hipótesis. Por eso decía al comienzo que hay dos Foucault. Hay dos Foucault y un paréntesis en medio. Y el segundo Foucault ya no hace una distinción razón sin razón para asentar, digamos,